revelado la sorprendente venganza de mi hijo tras la insulto increíble de mi nuera en la boda. El bullicio de la fiesta era absoluto. Alejandro, de 55 años, observaba con satisfacción cómo su hijo Diego se preparaba para uno de los días más importantes de su vida. Vestido con su mejor traje, Diego sonreía radiante, ajeno a las sombras que empezaban a acechar esa celebración. En su corazón simple y trabajador, Alejandro se sentía orgulloso de lo que había logrado, apoyando siempre a su familia en la pequeña finca que había convertido en un hogar. Su corazón palpitaba de felicidad a medida que veía a su hijo junto a Clara, la joven que había robado su confianza y amor. Pero esa felicidad se tornó gris cuando, en un instante, todo cambió. El estruendo de las risas fue interrumpido por un comentario hiriente de Clara: «Si no fuera por mí, tu padre seguiría siendo un simple campesino sin educación ni futuro». Las palabras de Clara calaron hondo en el alma de Alejandro, su orgullo desterrado. Diego, que hasta entonces había mirado a su padre como un ejemplo, se quedó paralizado, el brillo en sus ojos apagándose. La tristeza y la culpa invadieron a Alejandro. Un lapso. Sintió que los años de sacrificio y trabajo duro habían sido desmenuzados ante un insulto que desconocía podía desencadenar tanto dolor. Como si el aire se volviera pesado, Alejandro se congeló en su lugar, conteniendo la furia que ardía en su interior. Mientras las risas ajenas se volvían un eco distante. Diego, atrapado entre la figura de su padre y la mujer que había elegido para compartir su vida, comenzó a experimentar un tumulto interno. La noción de respeto por su padre se desmoronaba, y las preguntas comenzaron a asaltarlo: ¿era Clara realmente la elección equivocada? La confusión lo llevó a cuestionar no solo su relación, sino también su propia identidad. Se sintió como un péndulo oscilante, entre el amor filial y la amorosa admiración por Clara. Mientras la música continuaba y la fiesta giraba a su alrededor, Diego luchaba por decidir qué camino debía elegir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras sus pensamientos chocaban como olas en una tormenta, Diego recordó las noches en que su padre trabajaba en el campo, desgastándose por un futuro lejano. Era un esfuerzo oscurecido por la rutina diaria, pero todo era un legado que le pertenecía. Su padre, con la frente surcada por la vida, valía mucho más que un título o una educación formal. Diego comprendió que la esencia de un hombre no reside en sus logros académicos, sino en la fortaleza de su carácter. Sin embargo, más allá de esta epifanía, la sombra de Clara lo perseguía, ya que el amor que sentía por ella lo llevó a aceptar una perspectiva que jamás consideró. La huella del insulto resonaba en su mente, retumbando con cada latido de su corazón. Diego sabía que debía abordar el tema con Clara, pero la idea de enfrentarla lo llenaba de temor. Las discusiones que anticipaba lo desbordaban, así como el temor a perder la relación que tanto valoraba. ¿Sería capaz de confrontar lo que había escuchado? La angustia se adueñaba de él, formando un nudo en su mente. ¿Podría desmarcarse del doloroso conflicto sin perder a Clara o a su padre? Mientras la noche se adentraba, la decisión de cómo actuar ante Clara pesaba como una montaña sobre su corazón. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre y, aunque Diego no sabía qué camino tomar, el destino lo empujaba a dar el primer paso. Diego se apartó de la pista de baile, su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba encontrar un rincón tranquilo de la celebración. La música, una vez alegre, ahora parecía un trasfondo sombrío que amplificaba su confusión interna.
Se sintió como un náufrago, aferrándose a fragmentos de su identidad, mientras las palabras de Clara seguían resonando en su mente. Era un sonido incesante que lo despojó de la seguridad que había adoptado en el amor que sentía hacia ella. Se sentó en un rincón, alejado de las miradas curiosas, y comenzó a reflexionar sobre las expectativas que tenía de sí mismo y de su vida. Se había dejado llevar por el torrente de los sentimientos y de las ilusiones románticas, y en el proceso había pasado por alto el respeto fundamental que debía existir entre parejas. Esa falta de respeto, manifestada en el insulto lanzado por Clara, había encendido una chispa en él. Una chispa que comenzaba a convertirse en una llama de determinación. El legado de su padre, con todas sus desventajas y sacrificios, se posó como un manto sobre sus hombros. Diego se preguntaba si podía preservar lo que su padre había construido, a pesar del impacto que Clara tenía sobre su felicidad. En ese instante, decidió que no podía rendirse. No iba a dejar que un comentario hiriente cambiara su percepción sobre la vida y la familia. Tomar una decisión era lo que necesitaba. Hacer frente a sus miedos era la única opción. La imagen de su padre, trabajando incansablemente por un futuro mejor, la dio fuerza. Al regresar a la fiesta, Diego sintió un impulso renovado. Necesitaba hablar con Clara. No podía seguir arrastrando esta carga sin enfrentarse a sus propias inseguridades. Se acercó a ella, que sonreía y conversaba con los amigos, como si no existiera nada más que la celebración. Su corazón, Diego sintió un torbellino de emociones, amor, inseguridad, pero también la determinación de no dejarse intimidar. Era momento de permitir que el amor se transformara en respeto mutuo y no en una forma de castigo. Clara, necesitamos hablar, le dijo con una firmeza que él mismo no sabía que poseía. Ella lo miró sorprendida, dejando de lado la sonrisa que lo había cautivado. Ahora, ¿no ves que estoy con amigos? Su respuesta fue fría y defensiva. Pero las palabras enojadas de Clara no le amedrentaron. Es importante, no puede esperar más. Se sintió más fuerte al decirlo, centrando su atención en las razones que había estado ignorando. Se dirigieron a un área más privada, y mientras caminaban, Diego podía sentir el latido de su corazón resonando en sus oídos. Cada paso hacia la verdad afirmaba su decisión. Una vez allí, el ambiente se volvió tenso, y Diego cerró los ojos por un momento, buscando claridad. Lo que dijiste ayer me dolió. No solo por mí, sino por mi padre. Te quiero, pero necesitamos hablar de respeto. Las palabras fluyeron como un río. A veces con tropiezos, pero siempre avanzando. Clara frunció el ceño, y las emociones se enredaron en sus ojos. Diego, tras un instante de vacilación, sintió que su propia vulnerabilidad podía abrir una puerta. Solo necesito saber si estás dispuesta a entender lo que tu comentario provocó. No es solo una discusión de pareja, es algo más profundo. Mientras el silencio se volvía denso, sintió que su afirmación estaba en juego. La decisión de Clara en ese instante podría cambiar el rumbo de sus vidas por completo. La urgencia de lo que estaba por venir erguía una serie de nuevas preguntas en su interior. ¿Sería capaz de rescatar su amor? ¿O la realidad era que mantenía construcciones sobre cimientos inadecuados? Las miradas intensas revelaban el precipicio de emociones ocultas, y Diego supo que el camino hacia su crecimiento personal y profesional comenzaba aquí. ¿Sería este el momento decisivo que marcaría sus vidas para siempre? El silencio se apoderó del espacio entre ellos, cargado de una tensión palpable. Clara evitó su mirada, pero Diego pudo ver cómo su rostro se retorcía en una mezcla de ira y sorpresa. El conflicto entre ellos no era únicamente un malentendido emocional. Se trataba de una confrontación con sus propias identidades y la dinámica que habían construido en su relación. Su interior, Diego sentía cómo la vulnerabilidad le daba un significado renovado. Había pasado demasiado tiempo adaptándose a lo que esperaba de él, pero ahora, la imagen de su padre,
siempre luchando por algo más grande. Lo motivaba a no dejarse arrastrar por la corriente. Enfrentarse a Clara sería la primera de muchas decisiones que marcarían su vida. ¿Qué quieres que entienda, Diego? Clara rompió el silencio, su voz temblando con el eco de sus emociones. No soy una persona fácil, lo sabes. Lo sé, y por eso estoy aquí, respondió él, con una firmeza que no había sentido hasta ese momento. Quiero que entiendas que la forma en que hablamos el uno del otro importa. No se trata solo de palabras, se trata del respeto. Y eso es lo que quiero preservar, tanto entre nosotros como en mi relación con mi padre. Clara lo miró con incredulidad, como si nunca hubiera considerado que ese aspecto de su relación pudiera estar en cuestión. Diego notó la brecha que se estaba formando entre los postulados de ella y su intento genuino de crear un vínculo más sólido. En lugar de sentirse intimidado, se sintió completamente determinado a seguir adelante. Diego, a veces no te entiendo. Pareces tan centrado en lo que tu padre quiere, en lo que deberías hacer, que olvidas lo que es realmente importante para ti. ¿Y si yo no soy quien crees que debería ser en tu vida? Clara habló con una mezcla de desafío y vulnerabilidad, y eso comenzó a despejar la neblina que cubría su comunicación. Esa es exactamente la cuestión, respondió él con valentía. Me he dejado llevar por la idea de lo que significa ser un buen hijo o una pareja ideal. Pero ahora veo que debo ser fiel a mi propio ser. Y por eso, tengo que esclarecer lo que soy capaz de soportar en esta relación. Debe haber un equilibrio. Las palabras de Diego resonaron en sus propios oídos, revelando un camino que había ignorado tanto tiempo. Había estado buscando validación, pero la realidad era que necesitaba autenticidad. La luz de esa revelación iluminaba un nuevo destino. Tomar decisiones difíciles no solo era parte de crecer, sino de crearse a sí mismo. Clara lo miró procesando su reacción. La conversación no era solo acerca de la herida. Era un diálogo sobre la identidad y la autoafirmación. Diego podía sentir su propia confianza tomando forma, liberando la goma pegajosa de la inseguridad que lo había anclado. Quizás necesitamos pensar en quiénes somos individualmente, y cómo eso se traduce a nosotros como pareja, sugirió él, dispuesto a explorar nuevos caminos. El silencio ahora era diferente, lleno de posibilidades. En su mente, Diego contemplaba cómo esta conversación podría redibujar los contornos de su futuro. Un nuevo enfoque hacia su vida personal y profesional comenzaba a tomar forma. Mientras se miraban, las preguntas sobre lo que vendría flotaban en el aire. Listas para ser respondidas. Podrían ambos encontrar su equilibrio y forjar un nuevo entendimiento. La realidad de su situación era que estaban al borde de una redefinición, sosteniendo la fragilidad del amor y el respeto en sus manos. Diego sintió que el momento hacía titubear los cimientos de su vida. Esta batalla interna facilitaría su transformación tanto en el amor como en lo que aspiraba profesionalmente. La incertidumbre lo abrazaba, pero también una llama de expectativa, desafiándolo a seguir adelante. El eco de su propia voz interior sonaba más fuerte ahora, llevándolo a un cruce inminente entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. La pregunta que lo atormentaba era si estaba listo para enfrentar las elecciones difíciles que le esperaban. Diego, ¿crees que podemos realmente hacer esto? La duda en su voz resonó en el espacio entre ellos, planteando un nuevo dilema. El camino por delante se definía con cada palabra, pero ¿podrían crear la confianza necesaria para reescribir su historia juntos? La conversación había dejado a Diego sintiéndose más ligero, pero también abrumado por la responsabilidad que representaba. Con cada intercambio, se asomaba la posibilidad de un nuevo diálogo, no solo con Clara, sino consigo mismo. Sin embargo, el eco de sus palabras resonaba en su mente, dándole una perspectiva diferente sobre su vida y sus decisiones. Esa tarde, al regresar a casa, se permitió tiempo para la reflexión. Se sentó en la mesa de su cocina, con una taza de café en mano, contemplando su carrera y el rol que desempeñaba en ella.
Había construido una trayectoria que le daba estabilidad y reconocimiento. Pero ahora, a la luz de su reciente conversación, se preguntaba si se había perdido en el proceso. Había buscado la aprobación de su padre, elogiando su propio trabajo para cumplir con las expectativas ajenas. Se dio cuenta de que había descuidado su deseo de explorar creativamente su campo profesional. Mientras pensaba en su trabajo como diseñador gráfico, comenzó a cuestionar la dirección que había tomado. Había estado trabajando en proyectos que, aunque exitosos, no resonaban con su pasión. Había dejado de lado aquellos diseños que lo impulsaban a experimentar, aquellos que le hacían sentir vivo. Su mente se llenó con imágenes de bocetos olvidados, ideas que se habían marchitado por no ser consideradas lo suficientemente serias. Era el momento de reclamar esa parte de sí mismo. Diego se levantó, despejando la mesa y armándose de papel y lápices. Comenzó a trazar formas, a dejar fluir su creatividad, sin pensar en la aprobación de nadie. Se sintió liberado al permitir que su creatividad hablara. No necesitaba ser un hijo ejemplar según las normas que le habían impuesto. Lo que realmente necesitaba era ser auténtico. Ese mismo impulso se trasladó a su entorno laboral. Durante la semana siguiente, tomó la decisión de reunirse con su equipo. Sabía que era necesario hablar abiertamente con ellos y compartir su nueva perspectiva. Cuando llegaron al lunes, Diego se sintió nervioso, pero también emocionado. Nunca había sido el tipo de líder que impulsara un cambio radical, pero había algo en su interior que le decía que era hora de evolucionar. Quiero generar ideas frescas, comenzó en la reunión, su voz temblando ligeramente pero firme. No solo quiero cumplir con las expectativas del cliente, quiero que nuestro trabajo refleje lo que realmente somos. He descifrado que he estado cegado por lo que debería ser. Ahora, quiero que diseñemos como si nuestras vidas dependieran de ello. Las reacciones fueron mixtas, pero un tenue resplandor de entusiasmo brilló en los rostros de sus compañeros. Era el primer paso hacia una cultura laboral más abierta y creativa. Al final, se sintió satisfecho. Había empezado a construir no solo su carrera, sino también su identidad profesional. Cuando regresó a casa esa noche, la conversación con Clara estaba fresca en su mente. La verdad es que ambos tenían un camino por recorrer. Era evidente que cada intento de fortalecer su relación debía comenzar desde el respeto mutuo y la autenticidad personal. Deberían pasar por un proceso de entendimiento, donde cada uno explorara sus deseos y temores. Diego contrastó ese pensamiento con el camino que había escogido en su carrera. La búsqueda de autenticidad no solo era crucial en su vida personal, también era el núcleo de su vida profesional. Con un nuevo propósito, se planteó explorar nuevas oportunidades en diseño, barrer el camino hacia su crecimiento integral. Pero justo cuando pensaba que todo estaba tomando forma, una notificación emergió en su teléfono. La imagen de un mensaje de su padre le atravesó como un rayo frío. Su corazón se aceleró al leer el mensaje que decía: necesitamos hablar sobre tu futuro. Diego, hay cosas que debes entender. Las palabras pesaban como una piedra, activando viejos miedos y tensiones familiares. La pregunta resonó en su mente: ¿podría realmente soportar la presión de su padre mientras luchaba por definir su propio camino? La dualidad de su búsqueda de autenticidad personal y el peso de las expectativas familiares lo empujaba a un nuevo dilema. Estaba al borde de una transición fundamental en su vida. Con el corazón latiendo rápido, comprendió que el momento de decidir su destino había llegado. Diego se sentó en el borde de su cama, la pantalla de su teléfono aún iluminando su rostro con el destello de la notificación de su padre. Con cada respiración, la ansiedad se apoderaba de él en oleadas. Era como si un río turbulento inundara su mente, arrastrándolo hacia un abismo de recuerdos y expectativas. Las palabras de su padre pesaban en su corazón. No era solo un mensaje, era un recordatorio de las decisiones que había estado evitando.
Se obligó a pensar en la reunión de esa mañana y en la respuesta dudosa de su equipo. A pesar de la chispa de entusiasmo que había observado en sus rostros, Diego sabía que la resistencia al cambio era una batalla inminente. La cultura de su entorno laboral había estado anclada en las reglas no escritas durante años. Y aquí estaba él, deseando desafiar esas reglas. Pero lo que lo inquietaba más era que su propio padre podría convertirse en uno de los principales oponentes en esta lucha por autenticidad. Una batalla que iba más allá de la creación de diseños innovadores. Era una lucha por definir su ser. Con un suspiro decidido, se levantó y caminó hacia su escritorio. En lugar de permitir que la ansiedad lo paralizara, decidió canalizar esa energía hacia un nuevo proyecto. Rápidamente, comenzó a reunir todos los bocetos que había acumulado en su mente. Aquellas ideas locas y coloridas que siempre había considerado demasiado arriesgadas para compartir. Este sería su refugio, su reivindicación contra la norma. Mientras trabajaba, la visión de una exposición dedicada a su evolución como diseñador emergió en su mente. No solo son imágenes en una pared, reflexionó. Es un viaje, una narrativa de autenticidad y pasión. Aquello fue un clic en su mente. La idea no solo representaba su creatividad, sino también su deseo insatisfecho de inspirar a otros a seguir su propio camino de autenticidad. Un proyecto que podría ayudar a otros a liberarse de las ataduras de las expectativas ajenas. Sin embargo, la idea de hablar con su padre lo seguía atormentando. ¿Cómo le explico esto? ¿Cómo puedo negociar mi deseo de ser auténtico con su visión de éxito? La lucha interna estaba ahí vibrante y cruel. El recuerdo del sufrimiento que había causado su desobediencia en el pasado lo perseguía. Pero en este momento, Diego entendía que callar sus deseos era solo otra forma de sufrimiento. Esa noche, decidió enfrentar el desafío de manera proactiva. Voy a hablar con él, se dijo. Establecería límites claros sobre su carrera y su vida. La versión de él que su padre había creado había sido una proyección de sus propios deseos. Era momento de dejar en claro quién era realmente Diego, el diseñador y, sobre todo, el hijo que deseaba ser. Preparó un bosquejo mental de sus argumentos mientras se servía una taza de té. Aquella conversación no puede basarse solo en emociones, pensó. Debía ser un diálogo esencial sobre su futuro. Pero había algo en el fondo de su ser que temía que la confrontación no solo afectara sus lazos familiares, sino que también ofreciera un nuevo campo de batalla en su vida profesional. A la mañana siguiente, el sonido del teléfono de su padre resonó en su sala de estar. Era la hora. Tomó una respiración profunda y se adentró en la conversación con la mente y el corazón dispuestos. Cada palabra sería un paso en el proceso de liberación de las expectativas ajenas y una afirmación de su derecho a ser auténtico. Pero justo cuando creía que había encontrado su camino, la voz de su padre emergió del otro lado de la línea, con un tono que hizo que su corazón se detuviera. Diego, creo que no entiendes la seriedad de esto. He tomado decisiones por ti que son en el mejor interés de nuestra familia. Hablaremos de tu futuro. En ese instante, la determinación de Diego se solidificó como un bloque de acero. La respuesta se gestaba en él con fuerza, pero el temor a perderse en el diálogo aún lo acechaba. Podría realmente encontrar la manera de avanzar sin romper sus lazos familiares. La lucha por su voz, por su verdadero camino en la vida, había comenzado, y cada retazo de duda se transformaba en combustible para su deseo de autenticidad. Los ecos de la discusión lo iban a sacar de su zona de confort de manera inevitable. Diego se dio cuenta de que este momento podría definir no solo su carrera, sino también la relación con su padre. Estaba al borde de una nueva revelación. La pregunta resonaba en su mente: ¿sería capaz de enfrentar la verdad y tomar el control de su propio destino? ¿O seguiría atado a un legado que no era el suyo? El eco de las palabras de su padre resonaba en la mente de Diego mientras se sentaba en el escritorio.
la luz de la mañana filtrándose a través de la ventana y proyectando sombras alargadas en la habitación. La idea de tomar el control de su vida y ser fiel a sí mismo era contradictoria al miedo que sentía a desilusionar a su familia. El dilema le pesaba como un yugo. Esta vez, no podía permitir que las dudas lo dominaran. Con un gesto decidido, abrió una carpeta en su computadora, donde había comenzado a trabajar en su proyecto de exposición. Las ideas cobraban vida en su pantalla, mientras él se esforzaba por visualizar su narrativa. Este es un reflejo de mí, pensó, mientras organizaba los diseños y esbozos que contaban una historia distinta. Pero no era solo su historia, era un testimonio para aquellos que, como él, habían sentido la presión de las expectativas ajenas. La realidad de su situación actual lo abrumaba. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por la tristeza o la frustración, Diego se centró en los aspectos positivos de lo que quería lograr. Su pasión por el diseño era más que una carrera. Era la forma en que deseaba contribuir al mundo. Con cada diseño, sentía que estaba reclamando no solo su identidad, sino su voz silenciada durante demasiado tiempo. La discusión con su padre lo había dejado inquieto, pero decidió no permitir que esa incomodidad dictara su camino. En su mente, había un nuevo propósito que no brillaría con fuerza si se dejaba llevar por el miedo. Diego comenzó a delinear cómo compartiría su visión, no como una confrontación, sino como una propuesta. Lejos de demostrar rechazo a las decisiones pasadas de su padre, optaría por exponer cómo su decisión de ser auténtico podría enriquecer a la familia en lugar de dañarla. Mientras sus ideas evolucionaban, Diego tomó un momento para reflexionar sobre su propia evolución. Recordó sus inicios, los años de esfuerzo, la presión continua para ser el hijo perfecto. A lo largo del tiempo, había ocultado su verdadera esencia, dejándose llevar por lo que los demás esperaban de él, pero eso estaba a punto de cambiar. Sabía que su viaje no sería fácil, y la perspectiva de enfrentarse a su padre aún lo inquietaba. No obstante, ¿no era en este tipo de enfrentamientos donde realmente se forjaban los lazos? Decidido a avanzar, Diego lanzó un vistazo a los bocetos que adornaban su espacio de trabajo. Cada imagen lo llenaba de esperanza y determinación. La idea de la exposición se transformaba cada vez más en una misión personal, no solo revolucionar su carrera, sino ser un faro de inspiración para otros que luchaban en sus propios caminos. Tal vez su experiencia podría motivarlos a hacer lo mismo. Tal vez su autenticidad podría ser el catalizador para el cambio en su círculo más cercano. Con el paso de las horas y mucha introspección, empezó a elaborar un discurso. Aunque el corazón le insistía en temer lo que vendría, sabía que, en última instancia, su verdad merecía ser escuchada. Las palabras precisas aún se escapaban de su mente, y eso lo dejaba en estado de ansiedad. Pero esa ansiedad ahora se convertía en rayo de energía. La adrenalina lo empujaba, haciéndolo pensar en cómo sería finalmente aceptado por lo que realmente era. Quizás su padre no pudiera verlo de inmediato, pero el cambio debía comenzar en él. Solo entonces podría demostrar que el diseño y la autenticidad eran dos caras de la misma moneda. Con convicción, Diego decidió que hablaría con su padre esa misma noche. Las imágenes de su exposición se transformaban en símbolos de su lucha, lista para ser presentada al mundo. Al caer la noche, Diego se preparó para lo que podría ser la conversación más importante de su vida, llevando consigo la carga de sus dudas, pero con un renovado sentido de propósito. El momento había llegado. Sin embargo, mientras se preparaba, otra notificación iluminó su teléfono, anunciando un giro inesperado que no había anticipado. Su corazón latía más rápido. Quizás había llegado un mensaje que cambiaría el rumbo de su conversación. Uno que podría definir no solo su relación con su padre, sino también el futuro de su carrera. Con el dedo sobre la pantalla, Diego se preguntó qué más habría por descubrir. Diego soltó el teléfono, su mente girando en torno a la notificación que acababa de leer.
Una invitación a una competencia de jóvenes diseñadores se había presentado ante él. No era una simple invitación. La oportunidad de ganar un prestigioso premio en su campo se perfilaba ante sus ojos como un rayo de esperanza. Sin embargo, la presión del momento lo abrumaba. ¿Debería concentrarse en esa exposición que tanto significaba para él o aventurarse en esta nueva ruta llena de promesas? Se sentó en su escritorio una vez más, sintiendo la calidez de la luz artificial que iluminaba la habitación. La idea de competir lo paralizaba y lo motivaba al mismo tiempo. En su mente, el eterno eco de las palabras de su padre resonaba con cada vez más fuerza, confrontándolo con la necesidad de decidir. Estaba preparado para mostrarle a su padre que no solo seguía sus sueños, sino que iba a ganar reconocimiento por ello. La decisión le exigía más que un simple sí o no. Sabía que latiendo tras de su deseo de competir había una necesidad imperiosa de demostrar su valía no solo ante el mundo, sino ante su propia familia. Era como si la competencia y la exposición fueran dos caminos que podían entrelazarse, pero solo si él se permitía explorar ambas. Destacó la competencia en su agenda mental como un catalizador. Se dio cuenta de que no era solo un concurso. Era una prueba de su crecimiento personal. La necesidad de experimentar este nuevo reto lo llevó a reflexionar sobre cuántas veces había eludido situaciones que podían ofrecerle crecimiento y aprendizaje. Había llegado el momento de erradicar ese miedo e ir más allá de su zona de confort. Sin embargo, la idea de enfrentarse a su padre horas después todavía lo inquietaba. Mientras esbozaba algunas ideas para la competencia, su mente comenzó a volar. Se preguntó cómo podría integrar lo que aprendería de su experiencia en el concurso a su exposición. Si lograba demostrar su talento y recibir reconocimiento, quizás su padre comenzaría a entender que su autenticidad no solo era un acto de rebelión, sino un paso hacia su propio destino. Podía imaginar cómo podría relacionar ambas cosas, presentándose no solo como diseñador, sino como una voz que se alzaba a favor de los sueños genuinos. Sin embargo, el dilema continuaba. ¿Podía manejar esta doble presión sin caer en la trampa del fracaso? La duda se infiltró de nuevo en su mente. La ansiedad era como un ladrón silencioso que amenazaba con apoderarse de sus pensamientos y decisiones. Diego respiró hondo y dirigió su mirada hacia los diseños que había estado creando. Era el momento de enfrentar el miedo, no de dejarse dominar por él. Aceptando la realidad de sus emociones, comenzó a trazar un plan. Se anotó las características que lo harían destacar en la competencia y estableció una agenda con el fin de fusionar sus esfuerzos en la exposición y el concurso. Al finalizar el día, se sintió más en control de su destino, como si estuviera forjando un camino hacia su propia identidad artística. Esa noche, mientras se preparaba para enfrentarse a su padre, una sensación de determinación lo embargaba. Aunque sabía que su padre podría no entender la complejidad de su situación, Diego estaba decidido a abordar cada argumento con claridad y pasión. Era un juego de comunicación, y él estaba listo. Con la mente aún agitada, repasaba constantemente sus palabras en voz baja, cuando, de repente, su teléfono sonó de nuevo. Era un mensaje que anunciaba una reunión con un colega que también participaría en la competencia. La sorpresa de esta oportunidad interrumpió sus pensamientos, dejándolo preguntándose, ¿sería este el momento ideal para reunir fuerzas y aumentar su confianza, o un nuevo desencadenante que lo alejaría de su camino? La tensión creció a medida que se cuestionaba cómo aprovechar esta nueva conexión. Diego se encontró en una encrucijada. Su deseo de triunfar chocaba con la inminente y difícil conversación familiar. Cada decisión que iba a tomar se sentía como un paso hacia lo desconocido, un eco de la incertidumbre y la esperanza que danzaba en su interior. Ahora más que nunca necesitaba definir su rumbo. Las palabras que aún no había compartido con su padre retumbaron en su mente, mientras el nuevo mensaje parpadeaba intensamente en su pantalla. ¿Qué iba a hacer con esta oportunidad?
¿Sería un trago de su potencial o una pieza más en un complicado tablero de ajedrez emocional? El momento de la verdad se acercaba rápidamente, y todas sus decisiones acumulaban peso en su conciencia. La angustia de la inminente conversación con su padre no dejaba de rechinar en la mente de Diego a medida que se acercaba la hora de su encuentro. El sonido del reloj parecía amplificarse, convirtiéndose en un recordatorio persistente de lo que estaba en juego. Necesitaba claridad, un enfoque en cómo expresar su verdad, pero la ansiedad que lo consumía era un reto que no se podía ignorar. El mensaje de su colega no había hecho más que aumentar la presión. Los dos tendrían una reunión, y aunque veía el potencial de un apoyo, el mero hecho de relacionarse con otro competidor le generaba incertidumbre. Diego sabía que las comparaciones serían inevitables, pero en su mente había una chispa de curiosidad sobre lo que podría aprender de su colega. Era un arma de doble filo. ¿Quién era él para permitir que las opiniones ajenas nublaran sus decisiones? Mientras se preparaba, Diego optó por pensar en sus propuestas de diseño. Visualizaba cada detalle, desde la elección de colores hasta la integración de texturas. Cada elemento debía contar una historia sobre su viaje, sobre su fiebre creativa que choca con las expectativas familiares que lo habían seguido desde niño. Necesitaba que su padre entendiera que su arte no era simplemente un pasatiempo, sino una extensión de su ser. La convergencia de la exposición y la competencia se convirtió en su mantra. En lugar de evitar el contacto con su colega, decidió aprovechar ese encuentro para nutrirse de ideas. Ver la perspectiva de alguien en una posición similar podría proporcionarle un nuevo ángulo, un enfoque que no había considerado. La competencia no solo lo aterrorizaba, sino que también era una oportunidad para un intercambio sincero y estimulante de conocimientos. Finalmente, ese fue el momento en que decidió ejecutar su plan. Llamó a su colega y acordó encontrarse en una cafetería cercana. Mientras caminaba hacia allí, una parte de él era consciente del nerviosismo que se agolpaba en su pecho, pero optó por abrazar la sensación. Cada paso estaba cargado de un propósito renovado. No iba a ocultar sus objeciones o temores en esta conversación. En cambio, iba a ser abierto y receptivo, y eso también debía aplicarse a su relación con su padre. La reunión transcurrió como un tejido de ideas compartidas. Aunque sus estilos eran distintos, era inspirador escuchar las luchas y victorias del otro. Sin embargo, detrás de esa nueva luz que iluminaba su día, una voz interior insistía en no dejar que las comparaciones lo dominaran. Era esencial recordar que cada quien seguía su camino único. Había algo liberador en reconocer que, aunque el mundo del diseño podía parecer un terreno hostil, había belleza en la diversidad de enfoques. Con el diálogo fortalecido por esa conexión nueva, cuando Diego regresó a casa, ya no solo era el hijo que enfrentaría a su padre. Era un joven decidido, con la luz del conocimiento adquirido, listo para enfrentarse a su realidad y pronunciar las palabras que marcarían un cambio en su vida. Estaba a punto de enfrentar una decisión que redefiniría no solo su relación con su padre, sino también su destino profesional. La tensión-contradicción del momento se expandió, revelando el hilo subyacente que unía a las oportunidades. Al alzar la mano para tocar la puerta de su padre, recordó el propósito de su carga emocional. Sería capaz de articular todo lo que había trabajado, de unir las piezas del rompecabezas en su corazón. Ese instante antes de entrar era un microcosmos de su conflicto interno, la elección entre ceder ante las expectativas familiares o seguir forjando su camino. La incertidumbre lo invadía, mientras el reconocimiento de su valentía comenzaba a florecer en su interior. Sin embargo, el eco de esa conversación lo condicionaba. La revelación que estaba a punto de compartir pesaba enormemente. Diego respiró profundamente, empujando los pensamientos sobre la competencia hacia un rincón de su mente. El verdadero reto no sería solo en el diseño, sino en la búsqueda de su voz en un diálogo que nunca había sido fácil. Junto a esas fuerzas, un último cuestionamiento resplandece,
¿Estaba realmente preparado para abrirse a su padre? ¿O quedaría atrapado en el temor de ser incomprendido? La puerta se abrió lentamente, y Diego se encontró en el umbral de una conversación que había estado esperando durante años. La casa de su padre, llena de recuerdos y expectativas, parecía vibrar en una anticipación casi palpable. Se sientan frente a frente, ambos con un silencio que pesaba. Miró a su padre, la figura de autoridad que siempre había dictado su camino. Y sintió que, en ese momento, la relación entre ellos era un tenso hilo que podría romperse con una sola palabra nerviosa. Decidió comenzar con un agradecimiento. «Papá, sé que siempre has querido lo mejor para mí», dijo, sintiendo que cada palabra le costaba más de lo que esperaba. La mirada de su padre, dura pero curiosa, lo instaba a continuar. Diego inhaló profundo, sintiendo el aire caliente girar en su pecho. «Quiero hablar de mi pasión por el diseño y cómo ha recorrido mi vida». La confesión tomó un giro inesperado cuando su padre interrumpió, levantando una mano como si quisiera frenar la marcha de un tren descontrolado. «Diego, estamos aquí para hablar de trabajo real, no de tus sueños infantiles». Esa frase resonó en él como un golpe, descolocando toda la valentía que había acumulado. Aún así, se plantó. En lugar de rendirse, sintió que era el momento para mostrar su verdadero yo. El que había cultivado a través de semanas de autoanálisis y conexiones genuinas con otros. «Mis sueños son reales, papá», respondió con decisión, las palabras fluyendo con un nuevo sentido de propósito. «He trabajado en cada diseño, cada línea que he trazado en mis planos. Lo que ves como un pasatiempo es mi vida», cada frase que pronunciaba parecía desatar una tensión latente que se había acumulado entre ellos durante años. Su padre, con los labios apretados, escuchó. La rabia y la frustración de un lado, el deseo de ser comprendido del otro, crearon un dinamismo en el aire. Diego sintió que el diálogo se convertía en un juego de ajedrez. Cada movimiento contaba, y se requería más que maestría técnica. Este era un juego de emociones, donde expondría su vulnerabilidad, pero necesitaba también el respaldo de su crecimiento profesional. Mencionó su reciente exposición y cómo había recibido comentarios positivos. Pero esos logros se sentían triviales en comparación con la sombra de los juicios familiares. Su padre, aunque incómodo, comenzó a considerar las posibilidades, los matices de un mundo que no había reconocido. Diego pudo ver la chispa de curiosidad que asomaba en su mirada. Pero el camino estaba empedrado con sus propias inseguridades y miedos, que agujereaban el diálogo con sus carencias y expectativas. El encuentro culminó en un instante de revelación. «Hijo, entiendo que tu arte te define. Pero seguir artistas y soñadores es un camino arriesgado», su padre dijo casi en un murmullo, como si por fin estuviera comenzando a escuchar su propio consejo. El desafío de las expectativas fue levantado pero no resuelto, y aún quedaba un largo camino por andar. Diego sintió que la conversación se alejaba de la fricción y avanzaba hacia la posibilidad. Una atmósfera de temor y esperanza se entrelazaba. Y mientras su padre dejaba caer su guardia, Diego sintió que el diálogo sobre pasiones y carreras había comenzado a dar frutos. Sin embargo, estaba claro que la batalla no había terminado. La lucha entre ser el hijo obediente y el artista apasionado apenas comenzaba. Cuando Diego abandonó la casa, ya no solo se sentía como un hijo, sino como un profesional que tomaba las riendas de su identidad. No todo había sido resuelto, y aunque su corazón aún latía por la incertidumbre, un nuevo amanecer brillaba frente a él. La verdadera pregunta ahora era: ¿estaba listo para confrontar la próxima etapa de su viaje creativo, que lo llevaría a reconciliar su identidad con la del mundo exterior? Mientras la puerta se cerraba tras él, un nuevo desafío surgía en su mente. Una pregunta inquietante que definía su próxima movida. ¿Sería capaz de transformar el diálogo con su padre en un motor que impulsara su carrera, o habría nuevas luchas por delante?
Diego se despertó aquella mañana sintiéndose diferente, como si el peso de sus decisiones anteriores se hubiera transformado en un nuevo sentido de propósito. Después de la conversación con su padre, en la que había confrontado sus sentimientos más profundos, había comenzado a reconstruir su identidad personal y profesional. El eco de sus propias palabras resonaba en su mente, sus sueños eran reales y dignos de ser perseguidos. Sentado en su escritorio, Diego observó su espacio de trabajo y se dio cuenta de que todo a su alrededor había cobrado un nuevo significado. El diseño ya no era solo una profesión. Era una extensión de su ser. Con su autodeterminación renovada, se dedicó a trabajar en su proyecto de exposición con un fervor desconocido hasta ahora. Cada trazo y cada elección colorida iban contando su historia, una historia de lucha, autenticidad y superación. Al finalizar la semana, la competencia de jóvenes diseñadores estaba a la vuelta de la esquina. Diego se sentía emocionado y ansioso al mismo tiempo. Sabía que esta era la oportunidad de demostrar no solo su talento, sino también su crecimiento interno. Decidió enfocarse en sus diseños y convertir su trabajo en un vehículo para comunicar su verdad. Estaba decidido a destacarse, no solo por sus habilidades técnicas, sino también por la honestidad que infundiría en su arte. El día del evento llegó inmerso en un ambiente eléctrico. En el recinto se encontraban diseñadores de talento excepcional y Diego, con sus nervios a flor de piel, estaba preparado para mostrar su propuesta. A medida que sus compañeros comenzaban a presentar sus trabajos, la presión aumentaba. Sin embargo, Diego se repetía que había recorrido un camino de autodescubrimiento que no estaba dispuesto a dejar atrás. Al llegar su turno, se puso frente al jurado y la audiencia. Su corazón latía fuertemente, pero esta vez no era solo miedo. Era la certeza de que estaba allí para compartir algo único. Comenzó a hablar, exponiendo no solo su diseño, sino también la historia detrás de cada elección estética, cada símbolo que había integrado. Habló sobre la lucha por su autenticidad, cómo había enfrentado las expectativas de su padre y cómo cada tropiezo solo había servido para fortalecer su determinación. Cuando terminó, un silencio reverberó en la sala, seguido de un aplauso que resonó como música en sus oídos. Diego se sintió, en ese momento, más que un simple joven diseñador. Era un hombre que había reclamado su verdad y la había compartido con el mundo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Fue seleccionado entre los finalistas, y su trabajo fue aclamado no solo por su técnica, sino por la profundidad de su mensaje. Diego sentía que cada paso lo acercaba más a su sueño de ser un diseñador de renombre. Uno que no solo creara arte, sino que inspirara a otros a abrazar su propia autenticidad. Cuando se realizó la premiación, la sala estaba abarrotada. Diego sintió que, sin importar el resultado final, ya había ganado al haber manifestado su voz. Sin embargo, cuando su nombre fue mencionado como el ganador, un torrente de emociones lo invadió. Era la culminación de un viaje que había comenzado como un comentario doloroso en una boda y que se había transformado en una celebración de su crecimiento personal. Al regresar a casa, sintió que no solo había triunfado en la competencia. La conversación con su padre aún permanecía en su mente, y sabía que debía seguir construyendo sobre ese diálogo. Diego decidió llamarlo inmediatamente, compartiéndole la alegría del reconocimiento. No como una validación de su elección, sino como un testimonio de que cada paso, cada sacrificio, había valido la pena. «Papá, he ganado», dijo con voz firme, pero llena de amor. «Esto es solo el comienzo». Su padre, con un tono más suave ahora, reconoció que podía estar equivocado acerca de los sueños de Diego. «Hijo, estoy orgulloso de ti», contestó, el peso de sus expectativas comenzando a dispersarse. Diego sonrió, sintiendo que una nueva era había comenzado en su vida. Había logrado no solo el éxito en su carrera, sino también una genuina conexión con su padre,
quien poco a poco entendía la importancia de apoyar sus pasiones. Era un nuevo capítulo, donde la autenticidad se convertiría en su brújula y el respeto, en el pilar de sus relaciones. Al final del día, Diego se sentó en su escritorio, sintiéndose en paz. Ya no era el hijo que solo buscaba la aprobación. Era un diseñador, un creador, y sobre todo, un hombre que se había convertido en dueño de su propia narrativa. Su viaje apenas había comenzado, pero estaba listo para enfrentar cada nuevo desafío con la confianza de saber que el verdadero éxito radica en ser fiel a uno mismo y jamás dejar de soñar. ¿Ahora es tu momento? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a continuar compartiendo más motivación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar este viaje de superación personal. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de unirse a estos esfuerzos. Actúa ahora.